Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos acerca de la deducción de fórmula para el cálculo del D80 o D50 o D20, ¿no? Aplicando la interpolación logarítmica, ¿no? Entonces anteriormente se había realizado un video donde aplicábamos la interpolación y teníamos una fórmula, ¿no? En función de logaritmos. Entonces ahora vamos a ver cómo llegar a esa fórmula, ¿no? O cómo demostrar esta fórmula. Entonces a partir de estos datos que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Eh, Como puedo ver, acá tengo una tabla con datos de malla, su abertura correspondiente y su porcentaje en peso pasante correspondiente a cada malla. Entonces lo que vamos a hacer acá, primero vamos a graficar para ver el comportamiento de estos datos, ¿no? Entonces yo acá tengo ya insertado una gráfica donde acá vamos a realizar las curvas de esto, ¿no? Entonces vamos a diseño y nos vamos a seleccionar datos. Entonces vamos a agregar los datos. Los datos para X pues serían las aberturas, ¿no? Y los datos para Y van a ser el porcentaje en peso pasante. Ok, entonces ahora le damos en aceptar y también aceptamos. Como podemos ver acá, bueno, esta es una gráfica logarítmica. Podemos hacer también una gráfica semi-logarítmica, que sería de esta manera, ¿no? Entonces ahí tenemos la gráfica. Para hacer la interpolación, lo que nosotros necesitamos es dos puntos, ¿no? Por ejemplo, para el 80% yo consideraría este punto de acá, ¿no? Este punto con este punto, ¿no? Y aplicaría una fórmula para interpolar y calcular este dato, ¿no? Si lo hacemos por el método gráfico, pues entonces me ubico en el 80%, ¿no? Voy hasta la gráfica y luego bajo, ¿no? Entonces más o menos por acá yo diría que estaría el dato, ¿no? Mayor a 10.000, que más o menos sería 11.000, ¿no? Por ahí. Entonces eso sería, pero podemos ver, podemos hacer una interpolación lineal. En este caso, este punto, ¿no? Este punto de acá con este punto más o menos es una línea recta, ¿no? Pero podemos ver que no se comporta como una línea recta, sino es una curva. Entonces, si nosotros aplicamos ahí la interpolación lineal, vamos a tener un pequeño error. Entonces, si nosotros lo hacemos esto logarítmica, podemos ver, vamos a poner escala logarítmica, podemos ver que ahora sí, esto de acá se comporta como una recta, ¿no? Entonces ahí ya nosotros podemos aplicar la fórmula de la ecuación de una recta cuando pasa por dos puntos, ¿no? Tenemos también la fórmula punto pendiente, pero en este caso vamos a aplicar la ecuación que va a ser cuando la recta pasa por dos puntos, ¿no? Para el 80%, que estaría acá, en este caso nos vamos a ubicar acá y tendríamos los dos puntos, ¿no? El primer punto sería esto de acá y el otro punto sería este, ¿no? Vamos a deducir la fórmula para calcular el de 80. Bueno, no necesariamente para el de 80, sino va a ser aplicable a cualquier valor que nosotros deseemos calcular, ya sea el de 20, de 30, de 50, de 80, el valor que nosotros necesitemos. Y si queremos hacerlo por razones didácticas, pues entonces podemos calcular de 5, de 10, de 15, ¿no? Eso ya es por razones teóricas, ¿no? Para ver para comprobar si la fórmula funciona. Bueno, entonces vamos a partir de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces vamos a escribir la ecuación general que es para una recta cuando pasa por dos puntos, ¿no? ¿No? Entonces tenemos y menos y1 va a ser igual a esto de acá, pues que sería la pendiente, y la pendiente está en función de los dos puntos también, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que va a ser multiplicado por x menos x1, ¿no? Pero esto de acá sería cuando la ecuación o cuando la recta está en escala lineal, ¿no? Pero nosotros lo tenemos en escala logarítmica. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto de acá de lineal a logarítmica, pues, ¿no? Entonces lo hacemos de la siguiente manera, aplicando logaritmos a cada uno de los términos, y haciendo logaritmo a cada uno tenemos la ecuación de la recta de esta manera,
ya que como esto es en escala logarítmica, ¿no? Logaritmos para escala logarítmica tanto para el eje y como para el eje x. Entonces el logaritmo de y menos el logaritmo de y1 va a ser igual a todo esto que tenemos en la pendiente por logaritmo de x menos logaritmo de x. Ok, a partir de esta fórmula vamos a despejar x que nos interesa, ¿no? Entonces vamos a factorizar y luego vamos a calcular el valor de x, bueno, que va a estar en función de esto. Vamos a despejar x, bueno. Entonces, teniendo esto, acá podemos aplicar propiedad de logaritmos, que en este caso yo tengo una diferencia, ¿no?, de logaritmo de y menos logaritmo de y1, ¿no? Por propiedad, esto va a ser igual al logaritmo natural de y sobre y1. Lo mismo vamos a tener acá, va a ser logaritmo de y2 menos logaritmo de y1. Y lo mismo tendríamos acá, que sería el logaritmo natural de x2 sobre x1. Acá va a ser por logaritmo natural de x sobre x1, ¿no? Entonces, haciendo eso, lo vamos a tener la ecuación de la siguiente manera, ¿no? Ya aplicando propiedad de logaritmos, entonces lo tendríamos así, pues, ¿no? Logaritmo de y sobre y1, que va a ser igual al logaritmo natural de y2 sobre y1, todo eso dividido el logaritmo natural de x2 sobre x1 por logaritmo natural de x sobre x1. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es pasar esto, ¿no?, al segundo miembro y obtendríamos esto de acá, ¿no? Ahora la ecuación lo tenemos de esta forma, pues no, esto de acá está dividiendo, pasaría a multiplicar, y esto que está multiplicando pasaría a dividir, pues no lo tenemos así. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a despejar esto, ¿no?, que esto sería igual al exponencial de todo esto, pues, ¿no? Y lo tendríamos de esta manera. Entonces x sobre x1 va a ser igual al exponencial de todo esto de acá, ¿no?, que tendríamos esto acá. Ahora simplemente pasamos el x1 a multiplicar y tendríamos ya la fórmula, pues, ¿no? Entonces vamos a despejarlo y lo tendríamos de esta manera, ¿no?, donde x va a ser igual a x1 por el exponencial del logaritmo natural de y sobre y1 por logaritmo natural de x2 sobre x1. Todo eso vamos a dividir el logaritmo natural de y2 sobre y1. Ahora, estos datos, esta fórmula tiene que funcionar. Si nosotros elegimos un punto, ¿no?, entonces nos tiene que dar, por ejemplo, yo quiero acá para el 80%, me tiene que calcular ya el valor correspondiente, la abertura correspondiente. Entonces vamos acá a los datos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar esta fórmula, si es que la fórmula está bien, ¿no? Entonces vamos a considerar acá tres datos cualquiera. Yo considero ahí, lo vamos a cambiar con el color amarillo. Entonces el dato que ya conocemos, por ejemplo, es este de acá. Este va a ser el dato que yo ya conozco. Ok, vamos a considerar que estos datos de acá queremos encontrar, ¿no? Al 73.62 quiero calcular su malla que le va a corresponder, ¿no? Entonces acá tendríamos, esto sería x1, acá tendría x2, y1, y2. Esto sería el y esto sería el x. Bueno, entonces este es el x que yo quiero encontrar. Es un valor que aún no conozco. Entonces vamos a calcular el valor para el 73.62. Entonces el de acá, vamos a hacerlo acá al lado. Entonces eso sería igual al x1, que va a ser el de acá, por el exponencial de quién, del logaritmo natural. También vamos a escribir los logaritmos primero. Ok, ahí tenemos los logaritmos. En este caso va a ser el logaritmo de y. En este caso y, ¿quién sería? Sería pues 73.62 dividido y1, que sería lo de acá, pues, ¿no? Multiplicado todo eso, el logaritmo natural de x2 dividido x1. Todo eso va a ser dividido sobre el logaritmo natural de y2 dividido y1. Y como podemos ver, el valor nos sale exactamente igual, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta fórmula está bien, ¿no? Entonces es una forma de demostrar a ver si la fórmula que nosotros hemos llegado, pues es una fórmula válida, ¿no? Y así podemos hacer para cualquier dato. Bueno, eso sería todo. En el video siguiente vamos a desarrollar una función, ¿no?, donde me permite ingresar esta ecuación y calcular directamente, ¿no? Nada más me va a pedir datos de mallas, que lo vamos a ingresar en forma de vector, un vector de mallas.
y un vector de pesos y un dato escalar que va a ser pues el valor que yo quiero calcular, que sería el 80%, ya sea 20, 50 o lo que yo quiera calcular, ¿no? Eso va a ser el siguiente video donde vamos a hacer una función. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.